¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Este sábado maravilloso. Yo soy Vania Tais y hoy día quiero justificar por qué dije que quiero una monarquía católica en el Perú. Pero antes de que empecemos este programa, porque yo quiero empezar con la pata en altísimo como siempre, eh, quiero recordarles que en los diferentes canales, y sobre todo en mi canal de YouTube, van a poder encontrar el debate que tuvimos junto a Horacio Giusto en ICA, donde pueden entender por qué estoy haciendo este programa. Y para hablar del tema, porque siempre, yo soy de la idea de que siempre hay que traer a gente que sabe un poquito más que nosotros, ¿no? Entonces, le pasé la voz a una persona que no solo quiero mucho, sino admiro muchísimo por el trabajo incansable que hace por la difusión de la verdad, por la difusión de la verdad histórica y también, obviamente, eh, por la preservación de la auténtica cultura. Esta persona se llama Rafael Aguita, lo conocen mejor como Capitán Perú, otros lo conocen como Obi-Wan. Bueno, depende del contexto en el que esté, porque bueno, es una persona bastante versátil, para decirlo de una manera muy elegante. Entonces, en algún momento yo he conversado con él de este tema y terminé convenciéndome totalmente de lo que estábamos hablando en ese entonces, de camino a tierras del norte de Lima, ¿no? Camino a Huacho. Y de hecho salió una frase que creo que no la he creado yo, ojo, pero la dije yo en ese momento como de manera muy espontánea. En ese momento teníamos la compañía también de Lupe Batallana, estábamos así de camino a Huacho. Y, y recuerdo que yo le digo, bueno, es que tenemos que pensar que el infierno es una democracia, el cielo es una monarquía, ¿no? Entonces, cuando él desarrolla la idea de por qué durante, por ejemplo, la monarquía no fue mejor y bla, 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 termina teniendo mucho sentido que ese era el sistema que teníamos que preservar, en tanto además, como república nos ha ido, pero lindísimo, nos ha ido tan bien que estamos ahorita con Dina Boluarte en un momento de recesión, sicariato, crisis, inseguridad y cero meritocracia. Entonces, Rafael, bienvenido. Primero, ¿por qué la monarquía nos convendría como sistema de gobierno? Quiero empezar con eso, porque cuando lo dije, obviamente comprenderás que los otros dos progres que nos escucharon en el debate dijeron como, "¡Ah! ¿Una monarquía? ¿Pero cómo puede ser? Vivimos en una república, es una democracia". Y como que sentían que, no sé, que los estaban atacando o algo, pero ni siquiera entienden la razón. ¿Y por qué una monarquía católica? ¿Por qué funcionaría de esa manera? A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tú opinas? Hola Vania, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí conversando contigo sobre este tema tan interesante, ¿no? El sistema político que más le acomoda al Perú. A ver, yo me imagino que estos progres que mencionas que están en el debate contigo no han leído pues Ajá. ni papas de la historia de nuestra república. Y mira, no me voy a remontar pues al virreinato ni al No, 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 incanato, de la no, República, de la claro. república, porque la república comienza en 1821 con José de San Martín. El mismo San Martín tuvo Ujú. toda la intención que comience con una monarquía. Sí, Entonces, como una monarquía constitucional. Ahora, menos mal no pasó porque nos iban a traer a un loquito de remate. Que- a Leopoldo I, Así es. el que fue después rey de Bélgica, que ojo, a ese sujeto en Bélgica lo tienen como un héroe, es el padre de la patria belga. Ah, Pero claro, el problema es que su hijo sí fue un desalmado, pues, ¿no? Hizo en el Congo belga todos los desmadres que ya es conocemos. correcto. O sea, yo no me quiero imaginar qué cosa hubiera hecho, por ejemplo, con nuestros indígenas o con nuestra población afroperuana, ¿no? O sea, hubiera sido, Claro, no sé, claro. terrible, una explotación brutal. Pero norte, en el sur, obviamente la del norte muchísimo más nefasta, pero, pero correcto. O sea, San Martín se dio cuenta de que nosotros como república democrática no íbamos a aguantar mucho. Mira, acá estamos, 200 años después, pasando a la regio. Tambaleando. No, sí. Digo que esto se remonta a los orígenes de la República porque en 1821 se establece el debate a través de la sociedad patriótica. La sociedad patriótica tenía precisamente la intención de poner sobre la mesa si al Perú le convenía más una república o una monarquía, cosa que no sucedió en otros países por donde pasó San Martín como Chile, ¿no? En Chile, digamos, esto no fue una gran cuestión porque San Martín se da cuenta que en Perú las cosas son distintas, y no solamente él, ¿no?
Ignacio Moreno menciona que en el Perú estábamos tan acostumbrados a los reyes, a los virreyes, a los incas y a los curacas, que eso, el quitar el sistema monárquico iba a traer un trastorno al Estado. Y ya ves pues que el tiempo le dio la razón. No solamente 200 años después, los primeros 20 años de república fueron un caos, una anarquía. No creo que haya un solo historiador o una sola persona con dos dedos de frente que te defiendan lo que sucedió durante los primeros 20 años de república, que estuvo lleno de militarismo, golpes de Estado, guerras civiles, enfrentamientos entre militares y caudillos. O sea, estamos hablando que en 9 años tuvimos, perdón, en 20 años tuvimos 9 presidentes y 5 constituciones. O sea, Sí. fue un desmadre, fue peor que lo que pasamos ahora. Así que no, la república no era un sistema para nada adecuado al Perú y creo que los problemas que arrastramos hasta el día de hoy hacen eso clarísimo. Así es. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no? Porque eso es algo que yo no quería que el debate se centre en eso cuando nosotros íbamos a hacer una gira sobre la guerra espiritual más allá de la batalla cultural, ¿no? Entonces yo dije, a ver, no me van a cambiar de tema ahorita, ¿no? Para decir, ah, mira, Vania es una promonárquica que quiere bajarse la democracia mañana y qué sé yo, ¿no? Entonces no quería que el debate se desvíe. Pero de hecho, a ver, una de las preguntas de estos chicos fue, si realmente mañana se determinara que podría haber una monarquía constitucional, ¿cómo funcionaría? ¿Quién gobernaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la administración? Y yo le dije algo así como, pero lee tu libro de historia más cercano para que veas que de hecho tenemos más tiempo sin república que con república como Perú, ¿no? Digo, pensándolo así como A en ver, términos, ¿no? Pero ¿cómo funcionaría? Así como para que la gente no piense que la monarquía es el cuco, porque lo piensan así. claro, ya, es que ahí hay un problema de fondo. Y el problema de fondo es por qué piensan que la monarquía es el cuco. Sí, claro. Ojo, no es algo que les falte razón. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que existen varios tipos de monarquía. Ah, Y nos hemos quedado con la típica monarquía absolutista de los reyes franceses que surge a partir de Hobbes, ¿no? Cuando Hobbes escribe el Leviatán, cuando propone este Estado que es la base del Estado moderno, con la soberanía nacional, un Estado pues en donde su misma carátula y en el título lo retrata como un monstruo, ¿no? correcto. Un monstruo diseñado para infundir temor a la gente, para que la gente no nos matemos entre nosotros, porque ya sabemos que Hobbes pensaba que el hombre es lobo del hombre, ¿no? El Así hombre es. naturalmente va a atentar contra las demás personas. Entonces, para que no haga esto, necesita ser coaccionado por el miedo. Y este miedo lo va a infundir un monstruo, el cual es el Estado, y que al unirse esto con la monarquía, forma esta aberración que conocemos como el El absoluto. absolutismo, ¿no? Y que sí, pues es totalitario, es déspota, es pues la encarnación de todos estos temores que tienen estas personas cuando hablan y escuchan hablar de una monarquía. Es Luis XIV, el Rey Sol, el Estado soy yo, ¿no? O sea, todo lo que finalmente provocó la Revolución Francesa también, que fue otro desmadre, ¿no? Pero que tuvo una causa obviamente justificable dentro de los desmanes y dentro de el despotismo y la prepotencia de una monarquía absolutista. El problema es que no es la única monarquía, de hecho es una monarquía muy moderna, estamos hablando a partir de Hobbes y a partir de la Paz de Así Westfalia, es. cuando en realidad las monarquías que más éxito han tenido, yo creo que en varios continentes, no solamente en Europa, también tuvieron éxito en el Perú, fueron las anteriores a esas, que eran las monarquías compuestas. La monarquía compuesta era como estaba formado primero el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró 1000 años, ¿no? O sea, vamos, no fue poca No es cosa cualquier tampoco. cosa, claro. Es, es como que se configuró España, porque recordemos que España se une a través de un matrimonio de los reyes católicos, ¿no? Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, unen a través del matrimonio, o sea, era una alianza
que después se une el reino de Navarra, el reino de Granada, en una monarquía de monarquías. Y este es el sistema que se trajo al Perú, porque recordemos que los reyes que reinaban en España, cuando llega España al Perú, eran los Austrias, eran los del Sacro Imperio, Así es. ¿no? Entonces, conocían el sistema por ambos lados, tanto por el Sacro Imperio como por España. Y por lo tanto es el sistema que llega a Perú. Y este es una monarquía descentralizada, la monarquía reposaba sobre el poder de los curacas. Así es. ¿No? Los curacas eran el puente entre el pueblo andino y la administración virreinal. Ellos tenían sus propias leyes, ellos tenían su propio sistema de justicia, lo que se llama las dos repúblicas, ¿no? La República Española, la República de Indios. El curaca mandaba en su localidad, siempre y cuando sea cristiano y no se revela al rey de España. Entonces era una cuestión muy descentralizada, era en donde incluso, si estamos hablando del Sacro Imperio, los que eran los curacas, entre comillas, del Sacro Imperio, ¿no? Los príncipes feudales, llamados los príncipes electores, porque ellos votaban por el emperador. Es correcto. O sea, también podemos tener monarquías electivas. De repente el caso más cercano ahorita a nosotros es el Vaticano, ¿no? Claro. En donde es como una monarquía electiva. De hecho, sí. No es el único lugar. Existen lugares donde un consejo, donde, digamos, una cámara de nobles se reúne y eligen a un rey. Existen monarquías rotativas, como sucede en Malasia, en donde tienes a un grupo de príncipes que representan a cada etnia y se van turnando la corona justamente para evitar los abusos del absolutismo. O sea, tenemos varios modelos de monarquías y lamentablemente el que más impacto y el que más está en la mente de las personas es el peor de todos ellos. Es la monarquía absolutista que ha generado pues revoluciones y protestas, no solo en Francia, ¿no? Pues recordemos que el absolutismo también recorrió varias partes de Europa, incluyendo la misma España. Así es. Incluyendo Inglaterra. O sea, en Inglaterra es lo que causa la Revolución Gloriosa. Sí. Y en España, a su máximo exponente es precisamente a Fernando VII, que fue el rey durante el cual ocurrieron las independencias. Y nos pasa eso por la guerra lío, civil, básicamente, que hubo allá, ¿no? Mucho de este lío fue por la guerra civil y por el enfrentamiento que tuvo Fernando VII con los liberales, que hicieron la Constitución de Cádiz, precisamente, ¿no? Y que esos problemas también terminaron llegando al Perú. Sí, claro. Entonces, el absolutismo generó problemas para hablar del Perú desde que llegó, desde las reformas borbónicas, ¿no? Desde los Borbones que traen el sistema francés a España. Y ojo, nosotros tenemos todavía, o sea, tenemos como los herederos de esa nobleza, ¿no? Que de hecho tú tuviste la oportunidad de conversar con ellos. Uh-huh. Sí. Dijo, por dejarnos solos hasta 1830, en donde quedamos luchando sin el apoyo de ellos, ¿no? Entonces, no, sí, fue una frase bien fuerte esa. Claro, si nosotros nos remontamos a las reformas borbónicas, el primer virrey Borbón, Manuel de Oms, fue vacado en el Perú, ¿no? Entonces, hubo un rechazo a las reformas borbónicas que desencadenó toda una serie de también rebeliones. Recordemos que Scarlett O'Phelan llama al siglo XVIII el Perú el siglo de las rebeliones anticoloniales, ¿no? Y acá hay una pregunta que yo estoy esperando que hasta ahora alguno de estos progres o de estos que se oponen y que dicen que todo lo que hizo España fue malo, me respondan. ¿Por qué todas las rebeliones fueron en el siglo XVIII y en el siglo XVII no tenemos rebeliones? Claro. ¿No? A ver, desde 1572, que termina la rebelión de Vilcabamba, hasta aproximadamente el 1700, son más de 100 años
en donde nadie se rebeló, en donde nadie estaba descontento, No, y en aguanta, donde son, nadie decía... son casi, buen punto, ¿ah? Pero escúchame, o sea, es casi la cantidad de tiempo que nosotros tenemos de república. Y Sí, por nosotros como supuesto. república hemos tenido más chongos, más problemas, ¿no? Por supuesto. Exacto, Y mucho más golpes de estados y rebeliones no sé cuántos y años habrán sido, más de dictaduras. 100 años de tranquilidad antes del siglo XVIII. Mira, podemos ponerle 200 años, incluso un poco más, no, casi 200 años, porque tendríamos que contar desde 1572 Ajá. hasta 1750, que comienza la rebelión de Juan Santos Atahualpa, la conspiración de Lima, la rebelión de Huarochirí, y todo esto que al final desencadenaría en la gran rebelión de José Gabriel Tupac Amaru. Así es. ¿No? Entonces, estamos hablando, sí, pues casi 200 años, Sí. ¿no? 180 años. Sí. Y si lo comparamos este periodo con la República del Perú, con todos pues sus dictaduras... Si lo comparamos golpes con de la Estado, República del Perú, vamos a militarismo, encontrar caudillismo, básicamente un desmadre, una cosa abismo loquísima, de llena de diferencia. violencia por todas partes, con época de terrorismo incluida, dictadura militar y otras cremas que Sí. ahorita vamos a hablar después de la pausa porque, primero, invierte en ti misma. La nueva cuenta de ahorro Mujer Emprendedora de Caja Huancayo no solo te permite incrementar tus ahorros, sino también te brinda la oportunidad de acceder a un seguro y herramientas financieras para lograr tus objetivos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con Rafael Aita, Capitán Perú. Con cada amanecer, no solo despierta una ciudad, sino también los sueños de quienes la construyen. Y nosotros apoyamos a emprendedoras como ellas y como tú, que ven en cada amanecer una nueva oportunidad para crecer. Por eso hemos creado Ahorro Mujer Emprendedora de Caja Huancayo, que no solo incrementa tus ahorros. Juntas con Caja Huancayo podemos lograrlo todo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Estamos de vuelta aquí en ¿Quién quiere matar al Perú? Yo soy Vania Tais y estoy conversando con mi gran amigo Rafael Aita, Capitán Perú. Y bueno, estábamos hablando de la etapa de las reformas borbónicas, de todo lo que pasó en el Perú, de cómo hemos tenido en realidad más tiempo de tranquilidad como virreinato con un sistema que funcionaba muy eficientemente, ¿no? A diferencia de los 200 años de república que venimos viviendo de manera absolutamente violenta, desordenada, si quieren, traumática. Esa es la palabra, traumática, ¿no? Muy traumática. Como república nosotros la verdad que hemos pasado momentos muy difíciles, hemos tenido momentos de prosperidad, hemos tenido momentos de tranquilidad, pero hasta hemos tenido una época de terrorismo sanguinario en el que simplemente empezaron a matar peruanos por deporte y por poder, ¿no? Entonces, Rafael, estábamos conversando de este periodo de como tranquilidad, ¿no? ¿Por qué no se dio revueltas, problemas, rebeliones? ¿Por qué no pasó eso en estos como casi que, o sea, yo no soy, tú eres el ingeniero, yo la verdad que con los números no me llevo muy bien, ¿no? Pero hemos tenido un tiempo prolongado, digamos, de tranquilidad antes del siglo XVIII. Sí, casi 200 años, aproximadamente 180 años.
que bien los podríamos llamar la Pax Peruana, ¿no? Emulando este nombre de la Pax Romana, ya que De la Pax Romana, sí. en el Perú no había ejército. Imagínate eso. No había un ejército Wow. en el Perú, porque no había necesidad. Pues, a ver, si no tienes rebeliones, guerras, enfrentamientos, no tienes problemas ni externos ni internos, entonces ¿para qué? Todo esto tranqui, Lo máximo claro. que necesitabas era la defensa de los puertos de los ataques piratas y, claro, ejércitos personales que tenían ¿quiénes? Los curacas, ¿no? Porque los curacas Claro. tenían, y los descendientes incas, que claro, se nos ha borrado ellos de la historia, ¿no? Pero acá pongo el ejemplo, y esto lo pueden buscar en el Museo Inca de Cusco, se van a buscar el cuadro de Marcos Chihuantopa Inca, descendiente de Yoque Yupanqui. ¿Y qué es lo que dice en su cuadro? Que el rey de España le había concedido el llevar lanzas para su persona, lanzas cañaris para su persona. O sea, esto significa que el sujeto tenía su ejército personal, tenía sus propias fuerzas Claro. armadas para impartir justicia y mantener el orden. Entonces, este sujeto Tal cual. obviamente que era monarquista. Vamos, los incas eran monarquistas, tenían Súper. toda la historia, no solamente el imperio inca. Esto venía pues desde los Huari, desde Tiahuanaco y seguramente desde Caral, porque estamos hablando de Así miles es. de años de jerarquías, de curacas, de nobleza, o sea, de una estructura vertical que se adaptaba pues mucho mejor al concepto de monarquía. Entonces, Y que no estaba divorciada de la calidad de vida, de la vida en comunidad, que no estaba divorciada. Es más, o sea, ahora el movimiento indigenista, ¿no? Que lleva la bandera de los artesanos católicos de Potosí, ¿no? La huifala, ¿no? Todo este movimiento reivindica supuestamente a los pueblos originarios, vamos a llamarlo así entre comillas, ¿no? Como una raza quechua, pero quieras o no, están tratando de reivindicar el Tahuantinsuyo. Claro. Y cuando tú hablas de un Tahuantinsuyo, estás hablando de un imperio. Así es. Y estás hablando de una estructura vertical, de jerarquías, de curacas. O sea, perdóname, no estás hablando de un sistema de leviatánico. claro, y no estás hablando... En absoluto. No estás hablando tampoco, pues, de una democracia representativa donde iban a votar todos por el Inca, ¿no? O sea, Correcto. Nadie votaba al Inca, era el hijo del sol y se me callaban todos la boca. entonces, acá sí tenemos una disonancia cognitiva, ¿no? Porque se admira al Inca, se admira todo lo andino, pero al mismo tiempo, pues, se odia a su sistema político y se quiere crear, Así es. pues, cuestiones jaladas de los pelos, ¿no? Que dicen que los incas eran comunistas, que los incas eran socialistas, por favor. Los incas eran monárquicos. Los incas creían en una estructura vertical, con nobleza, con una casta superior que dominaba y que regía sobre las demás. Y por eso, cuando llega una monarquía, para ellos fue perfecto. Era el único modelo concebible. Claro, Claro, acabas de decir la mala palabra, casta. sí, es que era una élite, era una casta. Era una casta regente. Era una casta, y era una casta noble, era una casta noble, era una casta de reino. Y que ¿sabes cómo se denominaban? Porque a mí me parece interesantísimo el rescatar al Inca del siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Incluso hasta el del siglo XVIII. Tú encuentras en el cuadro este que te mencionaba de Marcos Chihuantopa Inca, que se describe él como Inca caballero católico por la gracia de Dios y alférez real de su majestad y de estos reinos. Claro, Ah, su madre, ya tú aprovecho. dices esto, pues, Claro. a los progres con los que estás debatiendo, y yo me imagino que les da un calambre a la oreja, ¿no? Y, No, claro, empiezan a convulsionar como el padre es Maritín. que, ¿no? O sea, es que para ellos es inconcebible, pues, que el sistema andino, que era perfecto, utópico, se pueda denominar como el Inca caballero católico por la gracia de Dios. Es que eran católicos. Y además es eran correcto. caballeros. De hecho, a ver, uno de los libros que Rafael, y esto, bueno, estoy haciéndole pulicherre gratis, pero es que tiene muy buen material, ¿no? Hay un libro que acabas de sacar hace poco con la Municipalidad de Lima De que habla de Sairi Sairi Túpac, Túpac,
¿no? Y ahora se está haciendo la entrada del Inca a Lima, sí se está conmemorando, creo que ya es la segunda vez que se hace, ¿no? Y discúlpeme si mi memoria me está fallando, pero a ver, eso lo que celebra es la entrada del Inca a Lima, a lo que siguió el bautizo Sí, del el Inca. bautizo y el matrimonio A lo que católico. siguió el bautizo del Inca. Correcto. Entonces, fue un bautizo católico que sellaba también, obviamente, una alianza, que sellaba la hermandad, que sellaba el mestizaje y tal, pero era católico. Y que mantuvo esa religión y esa fe a través de los tiempos. O sea, no es algo que se rompió, no es algo que se Te cuento algo partió. más, ¿no? Que ya esto, a ver, pues si el tema de la monarquía es disruptivo y causa ruido entre nuestros normis que están acostumbrados a la historia edulcorada que nos han contado, y ya, pues lo siguiente que voy a decir Claro. ya pues va a ser herejía, ¿no? Sucede que Carlos V les otorga a los descendientes incas, a toda esta casta noble, una cédula de honores que los equiparaba con los grandes, Ah, correcto, con los sí, grandes sí. de España, ¿no? Pero esta equiparación dura en el tiempo, o sea, no se llega a cumplir todo lo que la equiparación requiere. Uno de estos aspectos de la equiparación era que pueden ingresar al clero. Esto no se dio. No, los nobles incas no podían ser sacerdotes, no podían ser curas. Y esto fue motivo para que Carlos II, y te estoy hablando ya pues casi 200 años después, en 1695, haga una segunda cédula mandando a que se cumpla y ordenando ya explícitamente que los indios puedan ingresar al clero y ser admitidos como ministros de la Inquisición. Porque ellos querían ser inquisidores. Es correcto. Ellos querían ser inquisidores. ¿Te acuerdas? Claro. Uy, nunca me voy a olvidar de ese momento épico. Claro, ese momento épico en el que ¿cómo se llama esta activista histérica pro Castillo? Zaira Sí. Arias. Ya me acordé, Zaira Arias. Ella me pregunta, ¿a cuántos de nuestros hermanos indígenas mataron en la Inquisición? Y yo, cero. Sí. Cero. La tipa convulsionando, ¿cómo vas a decir que no murió ninguno? Y de hecho habían inquisidores indios. Pues. O sea, Carlos y es como, II no murió ni un los indígena admitió. porque estaban en proceso de evangelización, pero sí, o sea, sí hubo inquisidores indios. Carlos II los admitió. El problema con Carlos II es Por que se supuesto. muere rápido y sin descendencia, ¿no? Para 1700. Y al morir sin descendencia, hay una guerra en España para ver quién lo sucedía al trono, que ya sabemos, la ganan los Borbones. Felipe V es nombrado como el primer rey Borbón y Felipe V no ejecuta la cédula de Carlos II. Entonces, por lo tanto, Claro. en el Perú, los curacas se quejaron. Y tenemos el memorial del Cabildo de Indios de Lima, primero, y segundo, la carta de Vicente Chimor, que era cacique de los chimús, quejándose ante el rey diciendo, nosotros queremos pertenecer a la iglesia, nosotros queremos entrar al Claro. clero, queremos ser parte del cuerpo de la iglesia, ¿no? Y bueno, Terrible. este hecho, sumado pues a las reformas borbónicas y que se le empieza a quitar el poder a los curacas, que ya el curaca no era por descendencia, sino tenía que ser elegido por el corregidor, que lleva a las rebeliones que ya hemos hablado, ¿no? 1950, Juan Santos Atahualpa, y finalmente la de José Gabriel Tupac Amaru, el cual no concebía una república. O sea, él no estaba en contra del rey ni de la monarquía. Él buscaba regresar al sistema de los Austrias. Es que claro, Su rebelión era en A contra ver. de las reformas borbónicas, no en contra de la monarquía. Así es. ¿Y sabes cuál es la mayor prueba de esto? Que su última carta, que se le encuentra en el bolsillo cuando lo capturan, es firmada como José I, rey del Perú, por la gracia de Dios. O sea, ¿qué más monarquista que sí. esto? No, y perdón, lo que hace más convulsionar a la gente es que, a ver, hasta el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, tiene una mala concepción de lo que es Tupac Amaru,
Claro, ¿no? la concepción Y velazquista, tratan de ¿no? ponerlo como un líder indigenista, como un líder comunista, Es ¿no? la concepción que se Como inventó. un líder Esa es marxista. la concepción que se inventó Velasco en su época, ¿no? Que Correcto. nosotros O sea, nos han todo enseñado esto se lo inventa. el Túpac Amaru inventado por Velasco, no el histórico. Exacto. Es una caricatura. Es una caricatura de Túpac Amaru que se inventan del aire para poder crear un movimiento revolucionario alrededor de esta figura, supuestamente, y te lo ponen, y disculpen si me equivoco, ¿no? Te lo ponen como uno de los grandes próceres y precursores de la independencia. Claro. Cuando él nunca quiso independencia. O sea, en la última carta que él dirige al obispo del Cusco dice: aunque hoy se me note de rebelde o infiel a nuestro monarca Carlos, que Dios lo guarde, dará a conocer el tiempo que soy un vasallo fiel y leal y que no he desmentido un punto del debido acatamiento a la iglesia y a su majestad. No, o sea, el tipo en todo momento: soy católico, soy fiel a la iglesia, soy fiel al obispo, soy fiel al rey, solo que en verdad estoy completamente harto de los Borbones, que creo que es algo que todos estamos repitiendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, yo me imagino que con los amigos estos que debatiste, tú les dices que Túpac Amaru era monarquista. Y ya, pues... Yo se los dije. Ya, ¿y qué dijeron? Sí, y convulsionaron. Ya me imagino. Y sí Me convulsionaron. imagino. Sí, sí hubo convulsiones Es de que por medio. ahí te das cuenta Sí, sí, sí. que todas estas malas concepciones son producto de que nos han enseñado una historia patas arriba, de cabeza totalmente. Nos han tergiversado todos estos personajes históricos, les han cambiado sus motivos, sus causas, su figura histórica. Y sí, pues como dices, Así te es. enseñan una caricatura en lugar de Así es. enseñarnos la coyuntura y que nos explica mejor también por qué hasta el último día, o sea, hasta el 9 de diciembre de 1824, los surperuanos, los andinos, pelearon a favor de la corona en la batalla de Ayacucho. Por supuesto, en la batalla de Ayacucho, justo eso es lo que te iba a decir. A ver, y hay que decirlo también muy claramente, ¿no? Entre la izquierda progresista, la izquierda radical y la derecha, entre comillas, liberal, porque hay que decirlo, son una manga de ignorantes en ese sentido, todos reivindican la república. Exacto. De hecho, estamos hablando de los girondinos y los jacobinos. Correcto. No, o sea, sí. Y perdóname, pero acá el ejército que tenía más peruanos era el realista. Era el ejército del Perú, de hecho se llamaba el ejército real del Perú, mal llamado el ejército español, porque Claro. tenía 500 españoles y 6.000 peruanos, ¿no? No sé cómo puedes hacer un ejército Claro. español. El ejército del Perú estaba lleno de peruanos. El ejército independentista estaba lleno de extranjeros. Eso tú lo ves en La Pampa y la Quinoa, ¿no? Donde han tenido pues la lucidez de colocar en el monumento los apellidos de los que participaron en cada bando, y tú encuentras pues que en el supuesto bando español están todos los apellidos quechuas. y en el bando... Así es en correcto. El, entre comillas, bando del Perú, están todos los apellidos extranjeros, ¿no? Entonces, hay algo acá que no está cuadrando, ¿no? Y sí, es que ellos... Sí. Y vamos, no hablemos solamente de Ayacucho. Continuaron siendo realistas incluso después de Ayacucho. Recordemos que Cusco Así es. nombra a su propio virrey. O sea, luego de la capitulación de Ayacucho, Cusco dice, no, acá Pío Tristán, que venga, es el virrey, y lo nombra a Pío Tristán como virrey. O sea, continuaban. Antonio Huachaca mantiene Sí. la rebelión de Iquicha. Unos 20 años después de la capitulación de Ayacucho, y seguía él en un bastión realista en el medio de Ayacucho, porque querían ser realistas, porque han sido realistas desde toda su vida, y porque ¿sabes cuál es la verdad? El Perú es realista hasta el día de hoy. Mi teoría es que el caudillismo es el resultado cuando un pueblo monárquico le quita su rey y Claro. busca la Sí. sombra del rey Como dijo, busca su vuelta a la monarquía, como sea. y comienza a correr detrás de estas sombras reales en los caudillos, ¿no? En cualquiera que diga yo voy a poner mano dura, yo voy a poner mano fuerte. Y la constante del Perú Correcto. es que hemos babeado, se nos han abierto e iluminado los ojos cada vez que vemos a uno de estos personajes que dice yo voy a poner mano dura en el Perú. No importa si sea de derecha o de izquierda. Sí. Porque en el Perú
Sí, no, el que diga que va a ordenar el Perú, ese es el que Sí. sale electo. En el Perú hemos salivado Básicamente. igual detrás de Velasco que detrás de Odría, que detrás de Fujimori, que Así detrás es. de cualquiera de estos caudillos que nos recuerde a un rey que ponga orden. Ahí estamos, ahí lo aplaudimos. Y mira, esto es tan fuerte que tú ves que hasta los supuestos presidentes republicanos, incluso el más izquierdista de todos ellos, Pedro Castillo, hace una toma de mando en Ayacucho utilizando un barayoc. O sea, qué más Sí. monárquico que el cetro del poder. Ese sujeto es monárquico y no lo sabe. Correcto. Es más, todo lo que rodeó a Pedro Castillo en su momento estaba lleno de símbolos. Claro, Todo. así es. Todo eran símbolos. Igual con Toledo, Igual con que yo Toledo. soy el nuevo Inca, Pachacútec. no sé qué. Hermano, si quieres ser el nuevo Inca, literalmente estás buscando una monarquía Así de es. vuelta, ¿no? Así Pero es. bueno, para mentir y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Beltrán está contigo las 24 horas del día porque tu familia merece lo mejor. Con productos de calidad prepararás comidas nutritivas y deliciosas para disfrutarlas en familia. Realiza tu pedido ahora en la tienda virtual y recibe todo directamente en tu puerta, en tu casa. Compra en beltrandelivery.com. Beltrán, calidad y comodidad que llega hasta tu hogar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con este último bloque con Rafael Aita, Capitán Perú. No se lo pierdan. Pedro siempre soñó con llevar su artesanía más allá de nuestras fronteras. Con el financiamiento de comercio exterior de Caja Huancayo pudo hacerlo realidad, con tasas competitivas, asesoría experta y créditos flexibles. Hoy el emprendimiento de Pedro es disfrutado en otros países. ¿Y el tuyo? ¿A dónde quieres llevarlo? Solicita tu financiamiento hoy. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Estamos de vuelta aquí en ¿Quién quiere matar al Perú? Con Rafael Aita, Capitán Perú. La verdad que estamos conversando un poco de cuáles han sido los temas así políticos. Y estábamos recordando cómo Toledo decía que él era el nuevo Inca, ¿no? Él era el nuevo Pachacútec, que el tipo quería regresar a la monarquía y no se había dado cuenta, ¿no? Y lo mismo pasó con Pedro Castillo. Todo muy lleno de símbolos, todo muy en Ayacucho, todo muy... Pero sin darse cuenta, lo que están haciendo es reivindicar lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Que en el fondo lo que ellos quieren es volver a un sistema de monarquía, solo que no lo dicen abiertamente porque es políticamente incorrecto. Y porque también hay que decirlo, Rafael, o sea, perdóname, pero si tú no lo vas a decir, yo me hago cargo de lo que digo yo siempre. Pero también es lo que quieren los Pero por liberales, pues, supuesto. ¿no? Porque los liberales son los que definitivamente quieren que tú siempre pienses en democracia, democracia, lo mejor es la república, la democracia, y te vienen con esta vaina de la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Pero perdóname, ni libertad ni democracia nos ha traído prosperidad, estabilidad o paz en el Perú. Es que yo creo que acá los liberales tienen un tremendo problema. Primero es denominarse de derecha. Para mí... Exactamente. Oye, eso es lo que acabas de decir, es muy importante. Claro, como normalmente, a ver, hay que también ser sinceros en esto, ¿no? Digamos que a pesar de no serlo, todos caemos en la derecha porque pues nos bañamos y así, ¿no? Pero, digo, ¿no? Pero
basta que tú quieras un modelo económico que permite el crecimiento del prójimo, como para que tú ya caigas en lo que llaman la derecha, o peor aún, como algunas retardadas mentales dicen, neoliberalismo, No, sí. ¿no? Pero si nos vamos a los orígenes... Pero discúlpame, o sea, los liberales toda la vida, sobre todo ideológicamente hablando, socialmente hablando, toda la vida han sido Sí, de si nos vamos a izquierdas. los orígenes, que es la asamblea en la Revolución Francesa, en donde ahí es donde nace la izquierda y la derecha. Y yo siempre les pregunto a los liberales, Ajá. ¿no? Si tú fueras a la época de la Revolución Francesa, ¿en qué lado te hubieras sentado en la asamblea? ¿A la izquierda o a la derecha? Y ahí está tu posición, ¿no? No, y de hecho te dicen, no, sí, a la derecha. Ah, bueno, Defiendes a la entonces tú monarquía. hubieras sido parte de los que defendían la Claro. monarquía. Em, Y te dicen, no, Ah, no, ya. la república. El Tahuantinsuyo era una cosa, la colonia, entre comillas, era otra, y la República del Perú, Pues, sí, sí, la colonia, entre comillas, que realmente era un virreinato perfectamente autónomo y de hecho era el más próspero de de toda la corona, ¿no? y la Pero bueno. República da inicio al Perú como tal, ¿no? Eso no lo dicen los escritos de la época, ¿no? Y me voy a remontar a lo que escribió el virrey Luis de Velasco, que nos habla del imperio peruano fundado por Manco Cápac I. Estamos hablando que para Guau. España los reinos del Perú ya existían cuando ellos llegaron. Arrancan En el Inca. en Arrancan el con Manco Tahuantinsuyo, Cápac, claro. ¿no? Claro. Y eso significa que el Perú precede al Estado moderno. Pero claro, es muy fácil, tanto para el progre como para el liberal, e incluso el famoso liberal de derecha, ellos tienen configurado Uy, sí. O la otra o patología, el libertario. Tienen configurado el software Sí. en un sistema operativo que es el Estado moderno, ¿no? El sistema operativo es el que engloba todos tus demás sistemas. Para ellos el Estado moderno lo engloba todo. Entonces, todo lo que hablen de economía, de política, de sociedad, está dentro del Estado moderno. El gran problema está en que el Perú precede al Estado moderno. El Perú es mucho más antiguo que el Estado moderno. Claro. Entonces, claro, cuando nosotros decimos este tema de que la república no funciona para el Perú y funciona mejor una monarquía, ¿cómo lo entienden ellos? Ellos lo entienden Claro. como que vamos en contra Desde el del Estado Perú. moderno. O sea, tú quieres disolver al Perú. O de repente tú quieres matar al Perú, como dice el título de tu programa, ¿no? Tú eres... Claro. No, y al final, mira cómo es, ¿no? Y al final, ¿quién realmente quiere matar al Perú? Claro. O sea, el que quiere restituirlo a su época orden de más natural. prosperidad, desarrollo y paz. No, ojo, no es su época de mayor desarrollo. O el que quiere mantener este sistema republicano que no Más que funciona su época básicamente de para nada. desarrollo y paz, porque eso es una consecuencia. A su orden natural. Ese es el orden natural del Perú. Oye, lo que acabas de decir es muy El orden importante. natural del Perú es el que tomó Pachacútec, Inca Yupanqui. El poder en un Inca reposado en los Curacas. La monarquía compuesta. El poder descentralizado. A través de la figura espiritual Mira, qué del loco, Hijo ¿no? del Sol. ¿Cuánto se han demorado? ¿Cuánto le han dado tiempo a este tema de la descentralización del Perú? Sí. ¿Cuánto Sí. le han dado, o sea, un mal manejo, por cierto, porque quieras o no, los Pero gobiernos regionales hoy en día dentro del ayudan Estado pa' pura moderno, maca dentro mashua. del Estado Nada. moderno. El Estado moderno no es el sistema operativo, es el virus. O sea, ¿ok? Así es. Entiéndanlo. Así es. Por eso, en una monarquía compuesta había Claro, descentralización. todos los Curacas. Tuve la historia de los Curacas y era totalmente descentralizado. Lo que pasa es que no es tan difícil sacarlos de este marco conceptual que es el Estado moderno, que no entienden nada fuera del Estado moderno. Y dicen, no, pero entonces estás yendo contra el Perú. Mira, yo ese temor lo entiendo en aquellas repúblicas que fueron formadas a partir del Estado moderno. Amigos bolivianos, amigos ecuatorianos, Claro. nada contra ustedes, pero Bolivia y Ecuador existen a partir del Estado moderno. Así es. Para- Y mira cómo les va. Los bolivianos El- quieren volver. Bienvenidos, hermanos El Perú altoperuanos. no. El Perú precede, o sea, su historia, lo que narran los mismos cronistas, dicen que ya encontraron
al Perú, a los reinos del Perú, a la estructura social y política sobre la cual se asentó el virreinato y sobre la cual tiene continuidad el Perú de ahora. Lo que pasa que le han puesto una camisa que no sé, 5 tallas más pequeña, que es la República. Entonces, claro, obviamente estamos pues que forcejeamos, Así es. incómodos, nos la queremos quitar, y ya tú ves cuál es la prueba de esto, que el enemigo número 1 del Perú el día de hoy es el Congreso de la República. Vamos, no hay nada más antidemocrático que aplaudir la disolución de un Congreso. Y acá en el Perú se aplaude rabiosamente, pero se defiende la democracia, ¿no? O sea, otra contradicción. Sí, o sea, es una contradicción per se. Porque claro, dicen, no, está mal disolver el Congreso, pero también está mal, pero también está mal el presidente o en este caso la presidente, ¿no? Todo está mal, pero hay que defender la democracia y odiamos al Congreso, pero si lo disuelven está mal. O sea, todo lo detestan porque no saben realmente qué es qué y qué es lo que realmente quieren. Han sacado al Perú de su orden natural y nos han vendido como que esta ropa que le han puesto, que no le queda, que es importada de afuera y que no tiene nuestras medidas, es la única con la que podemos vestir y es la que hay que defender. Y esa incomodidad es la que estamos luchando. No, y si tú les planteas la idea, lo más probable es que te digan, entonces ¿a quién pondrías de rey? A ver, eso ni siquiera lo define uno, porque como dije, monarquía electoral. Una cámara de nobles que elija a un rey y que incluso pueda ser rotativo y que sea por votación. O sea, ¿sí? eso va a depender del tipo de monarquía que se coloque, ¿no? Pero al final, a ver, ponernos a pensar sobre eso, también yo creo que se va a dar por sí solo cuando entendamos cómo funciona el orden natural del Perú, que fue concebido desde antes del Estado moderno y que yo diría fue más respetado por los españoles, que mantuvieron el orden de los incas y la estructura política basada en curacas, que por los mismos libertadores que desestructuraron ese orden. Y ahí tienes el ejemplo, no San Martín, porque San Martín sí quería una monarquía. Bolívar, que le quitó todos los títulos, escudos y beneficios a los descendientes incas y a los curacas. Oye, si vamos a hablar de expropiación, Bolívar es el que se lleva la medalla. Por supuesto. O sea, si vamos a hablar de quitarle sus títulos, sus tierras, a la columna vertebral natural de los Andes, que eran las panacas. Les quitó todo, los dejó en el anonimato y dejó acéfalo al mundo andino para construir una república criolla. Tanto es así que ellos guardan esos documentos. Que tienen los documentos de los juicios a Bolívar por haberle quitado sus tierras, ¿no? Entonces, desgraciado. Sí, no, la verdad es que, a ver, es muy fácil condenar algo que no se conoce, es muy fácil condenar un modelo que no se entiende. Es muy fácil además condenar la monarquía si solamente la ves como Leviatán, ¿no? Si solamente la ves así. Pero realmente si empiezas a entender cómo funcionábamos nosotros desde el inicio de nuestra civilización, para eso en realidad... Podría tranquilamente traer orden. Mira, si hay algo que de repente estamos de acuerdo todos, izquierda, derecha, progres, conservadores, liberales y tradicionales, es que el sistema no funciona. Eso creo que no hay discusión.
Nos queda clarísimo a Y todos que el sistema no funciona. el Estado moderno es quien más excluye a los peruanos. Fíjate. O sea, y tú Así te es. vas más adentro, sales de Lima y ya te das cuenta qué corto es el alcance del Estado. Qué poco llega con lo que promete, ¿no? Con educación, con salud, con eso. Hay poblaciones del Perú totalmente excluidas del Estado. Y es porque el Estado moderno no está funcionando en el Perú, el sistema no está funcionando en el Perú. Y lógicamente, ¿qué va a decir esa persona que tiene que caminar pues, en medio de la nieve para llegar al colegio? Tiene que caminar 3 horas para llegar al colegio porque no tiene un colegio más cerca o porque no tiene un hospital, la posta médica está totalmente desabastecida, se muere la gente todos los días porque no tienen insumos médicos. Entonces, ¿qué te va a decir? Obviamente va a decir, pues acá todo está mal, acá quiere dar un golpe sobre la mesa. Lo más natural va a ser que quiera patearlo todo. Claro. Y desde acá, desde nuestra comunidad, decimos, ah, sí, que resentidos, rebeldes, esos son unos rojos. No, no es que sean ni rojos ni resentidos, es que obviamente que están molestos con algo que no funciona y que no los están incluyendo y que el Estado los ignora totalmente. Y es porque el sistema no se adecua a la realidad del Perú. Y de por sí, el sistema republicano correcto. es para poblaciones homogéneas. Funciona en países pequeños y homogéneos, donde todos más o menos piensan igual y por lo tanto votan igual, pues entonces la elección va a funcionar. Pero en lugares heterogéneos, no. No, y además, perdóname, si tú tienes un territorio como, Claro, no sé, sí. Mónaco, ¿ya? Si tú tienes un territorio como, no sé, Mónaco, un territorio chiquito, Como un la territorio como en República de Europa, ¿no? Que Venecia, tienen ¿no? países que literalmente Lima, Huaraz son 3 República países, de creo. Venecia, ¿no? Lógico Entonces, que la República de Venecia claro, funcionaba, pues. tal cual. Lógico. Tal cual, tienes países pequeñitos con una población que para colmo ni siquiera todo el país está habitado porque hay zonas montañosas y qué sé yo. Entonces, todo el país son pueblos pequeños que más o menos todos votan parecido y es como cuando tú tienes una ronda de 20 personas y decides el sabor Claro, de la pizza que quieres comprar. Exactamente igual. O sea, ya está. Ah, bueno, somos 20, 15 quieren pizza pepperoni y hay 5 herejes que quieren pizza con piña. Claro, y lo acepta. Y ya está. ¿No? Pero el Perú Y es es gigante heterogéneo. en ese sentido. Y además es con muy una multitud de complejo. lenguas y con una multitud pues, de culturas y de tradiciones que no lo puedes homogenizar. Correcto. Ahora, ¿lo puedes homogenizar? No hay bandera, además, que abrace más esas diversidades Lo que la puedes homogeneizar monarquía. de una manera, como China. ¿Y qué hace China? ¡Pum! Verticalidad, ¿no? Chao democracia. Acá decide Claro. uno, él es el que manda y todos obedecen a la fuerza. Es un emperador. Exacto. Es Palpatine, chino. Xi Jinping es sí, Palpatine tal cual. chino. Y claro, China es otro que tiene una larga tradición imperial de la cual no se ha podido deshacer jamás, porque países que son focos de la civilización no se pueden deshacer pues de su tradición así nomás. Siempre las raíces te terminan Correcto. fallando. ¿Y quién ha sido foco de la civilización desde hace 5.000 años atrás? El Perú. El Perú. El Perú. No, y además, tú sabes que la última vez que fui a Caral, en diciembre del año pasado, llego y uno de los guías que nos tocan es justamente uno de los arqueólogos principales de Caral, ¿no? Entonces, cuando estábamos viendo el cartel y bueno, una serie de cosas, hay un nuevo hallazgo y te llevan hasta el montículo donde están terminando de excavar. Y hay una estatuilla que increíblemente sale la foto ahí en Caral, pero la estatuilla se puede encontrar en el Museo de Huacho, en el Museo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Que es de esta personita que parece un chinito, Sí. ¿no? Sí. Que parece un chinito. Y ahora resulta que han llegado los embajadores de China, cuando vino Xi Jinping al Perú. Claro.
Sí, cuidado. Sí, sí, así es. No, olvídate, Estados Unidos es bebé de pecho junto a China. Sí, sí. No, no pues, claro. No, pero acá ya la guerra se hace por otros medios. Y el tema cultural, Comercial, comercial y cultural, el tema comercial, sí, sí, cultural sí, va a ser más fuerte. así es. Porque al final el comercio es una extensión de la cultura, es una forma de hacer cultura. Entonces, si te comen por el tema cultural, te van a comer todo lo demás. Por eso ahí está la importancia de tener claro nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros orígenes, porque mira, tanto que nos quejamos de Estados Así Unidos es. o incluso la misma Inglaterra, que los hispanistas no la quieren para nada, los dos son bebés de pecho, No, no la pero queremos. vamos, Inglaterra es un niño comparado a China. O sea, Sí, dentro de es un bebé de todo, pecho. si tú Sí, ves sí, al sí. colonialista inglés y al colonialista chino, yo me quedo con el inglés No, 100 sí, veces. perdón. Olvídate. Sí, que me dé mi Sí, manta con lepra, no pasa no, nada. va a ser mejor que... China no cree en nadie, no, ellos, No, es China es es despiadado a la hora despiadado, de así es. conquistar. Y ahora nos tienen, a nosotros por lo menos, nos tienen literalmente agarrados de abajo, este, con el tema literalmente son dueños de la luz. O sea, son dueños de la luz, de las minas y del megapuerto. O sea, y ahora nos ven como el lugar donde tenemos el inicio de nuestra civilización. No es una historia de amor la que está Así es. construyendo China. Y menos de liberación, Es que una dinastía muchos lo ven comunista. como una forma de liberarse de los colonialismos anglosajones. No, olvídate, no va por ahí, ¿no? No, 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 no. Ahí está la Es importancia. peligrosísimo. Es que cuando tú vacías al Perú de su historia, obviamente la cáscara va a ser fácil de romper. Y ahí está el gran problema de Es esta correcto. historia politizada, ideologizada que nos han metido. No es peruanista, al contrario, incluso me atrevería a decir que es antiperuanista porque siempre nos pone en el papel de víctima y de humillados. Eso para mí no exalza a nadie, no ayuda a nadie, sino daña al propio ser. Así que mientras que no nos saquemos ese cassette, ese disco que nos dice perpetuamente el largo tiempo el peruano oprimido, humillado, subyugado y que le robaron todo el oro, vamos a estar siempre en una posición de inferioridad muy fácil de ser tomados. Es correcto. Es correcto. Bueno, Rafael, te agradezco mucho haber estado hoy día hablando conmigo en este contexto, que también nos hayas refrescado la memoria y que nos hayas llamado también a esta, a ver, a esta constante introspección, ¿no? Conocimiento de nuestra misma historia para poder comprender lo que viene y que no se escandalicen con tonterías, ¿no? Que si uno tiene una opinión, por más descabellada que parezca, de hecho es más racional que mantener un Escúchenla, sistema fallido que de hecho claro. nos está destruyendo desde hace muchísimo Escúchenlas tiempo. si no Desde hace están muchísimo cayendo en el tiempo. fanatismo que tanto denuncian, ¿no? Si se escandalizan ante una Correcto. opinión que es disruptiva, entonces las viejas cucufatas son ellas. Sí, Sí, son pues, tías cucufatas, pero sí. de closet. Bueno, TV360, Debitel y CTV Perú trabajan de la mano y ahora puedes ver tus películas,
Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos.